y el día de hoy tenemos una de las virtudes, pues yo considero que un cristiano que no tiene dominio propio, esa es la virtud que vamos a ver hoy, está incapacitado para poder llevar a cabo cualquier tipo de relación. Está totalmente nulificado si no tiene dominio propio. El dominio propio nos ayuda para muchas cosas, lo vamos a ver, lo vamos a estudiar y nos vamos a dar cuenta la importancia y la relevancia que esto tiene, ¿sí? Así es que vamos a orar. Padre bendito, ponemos en tus manos, Señor, esta clase, entendiendo, Señor, que el deseo de nuestro corazón es agradarte, es cada día conocer más de ti y saber las cosas, Señor, que nosotros podemos tener en nuestras vidas. Que tú seas siempre, Señor, el centro y el motivo de aprender, de ser enseñados, de tener esa facilidad, Señor, para poder recibir todo aquello que nos ayudaría, Señor. Y que cada día nosotros podamos tener y desarrollar este valor que es tan importante, que es el dominio propio. Así es que te agradecemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver lo que es dominio propio. Y el dominio propio nos habla de rechazar los deseos indebidos y hacer lo que es correcto, ¿sí? Eso es lo que quiere decir dominio propio, ¿sí? El poder rechazar todos los deseos que son indebidos y hacer lo correcto en nuestras vidas. Hola, Laurita, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, ¿cómo estás, Pati? ¿Estoy solita? ¿Estaba solita? Estaba solita ya grabando porque dije, si no, nos retrasamos. Y dije, no, voy a empezar. Pero perfecto. Está bien, muchas gracias por estar. Te interrumpí la grabación ya. No hay problema. ¿Sí? No hay problema. Así es que después el doctor la edita y ya, la deja bien. Perfecto. Bueno, estamos viendo dominio propio, ¿sí? Como les decía, y les mencionaba que el dominio propio es rechazar los deseos indebidos y hacer lo que es correcto. O sea, a mí me llama la atención en esto porque dice rechazar los deseos. Quiere decir que todos tenemos esa tendencia, ¿verdad? A desear algo que a lo mejor no está correcto, pero que sí existe en nosotros el a veces querer hacerlo. Pero qué importante es percatarnos de lo que la palabra dice al respecto, y en Proverbios 16:32, ¿sí? Dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O
sea, es más fuerte, ¿sí? Y es mejor el que tarda en enojarse, ¿sí? Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. O sea, sé, a lo mejor quiero, pero yo voy a tomar dominio propio para no hacer lo que no es correcto. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Estar tan conscientes de nuestro lugar, de nuestra posición, de la importancia, ¿no?, que tenemos como hijos de Dios, y rechazar lo que no nos conviene, y que nuestro ser, nuestra persona cada vez se acostumbre más a tener ese dominio, y cada día va a ser más fácil para nosotros también, ¿sí? Cada día va a ser más mejor para nuestra vida. Y ahorita quiero leer un poquito la NTV, porque también es un poquito más ligerita y a veces entendemos un poquito más el contexto, ¿no? En Efesios 4, ¿sí?, 26 también habla acerca de esto, y nos dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Y aquí debe de ser como una regla en nuestra vida, ¿sí? Yo debo de procurar no estar enojado con la persona. Que alguien te hizo enojar, eso, pues sí, puede pasar, suceder. Pero el que tú no permanezcas enojado, ¿sí?, a la hora que duermes. Yo les digo, todas las raíces de los árboles crecen en la noche, ¿sí? Y todo sentimiento que se queda en tu corazón por las noches se arraiga, se hace más fuerte. Es más difícil en la mañana pedir un perdón o bueno, pasar por alto la falta, que si te quedas con ella y luego en la mañana tienes que volver a comenzar ya a iniciar las cosas, cuesta un poquito más de trabajo. Y también Santiago nos habla acerca de esto, y dice en Santiago 3, del 1 en adelante, dice: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Y eso es muy cierto, ¿sí? A muchos se les pasan las cosas, pero como que a nosotros no nos dejan, ¿sí? Es cierto que todo comentario, muchos errores, pues sí, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos y capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde quiera si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire alrededor a donde el capitán lo quiera. Por fuerte que sean los vientos, el timón hace y se dirige hacia donde el capitán lo dirige. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncian grandes discursos. Así también, una sola chispa puede iniciar incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. O sea,
la lengua, ¿no? El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Y a veces alaba al Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó, ¿sí? A su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Sí? Dice, ¿acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? O sea, no puede ser, ¿sí? Solamente hay una cosa que se debe de hacer. O sea, no podemos, aquí como dice, una higuera dar aceitunas, ¿no? No, eso no se puede, sino el que con nuestra boca alabamos al Señor, si con nuestra boca le pedimos, y con nuestra boca, o sea, nuestra boca es algo sumamente importante para establecer una relación con Cristo, para poder comunicarnos y poder expresar también a los hermanos lo que es el Señor. Entonces no puede ser que digamos o enseñemos cosas tan hermosas como es la palabra y de repente que nuestra misma boca sea para lastimar, condenar o hasta a veces herir y matar a alguien, porque dice también Santiago que con la boca puede matarse a alguien, ¿no? Y yo he encontrado pues varias citas en cuanto a esto y ahora sí les quiero leer todas las citas, porque luego no las leo todas, pero porque he encontrado una riqueza en proverbios, he encontrado una riqueza en muchas citas que hablan acerca de los valores, de las virtudes y de desarrollar cada vez más el que seamos verdaderamente gente espiritual. Realmente la conducta, el desarrollo de las virtudes va a forjar y formar un carácter y eso nos va a llevar a que nosotros también podamos ser más auténticos, ¿sí? Ser personas coherentes. Dice, controlar y dominar mis emociones, ¿sí? O sea, y deseos nos aleja del pecado. Los sentimientos mediante el poder del Espíritu Santo. Y dice Proverbios 25, ¿sí? 28, dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Entonces, como ciudad sin muros, son las personas que no dominan sus impulsos, o sea, sus deseos. Y si no lo podemos hacer, creo que va a ser muy difícil el que el Señor nos use correctamente. Dice también en segunda de Timoteo 1, 7 al 9, dice, pues Dios no nos ha dado, y aquí está la base, el versículo base de esta clase, que es, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor, ¿sí? Dice, y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina, o sea, de dominio propio. La Reina Valera lo dice de esa manera. Déjenselos, se los leo porque creo que es el que lo tenemos un poquito más
más hemos escuchado más. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y a mí me llama la atención porque son tres cosas que nos van a llevar cuando seamos con un espíritu valiente, ¿sí? Es el poder, y el poder que viene de parte de Dios para estar tolerando, para estar aguantando a veces que te están diciendo algo o te están haciendo ver las cosas de una manera incorrecta, algo que dijiste, algo que hiciste, y tienes que tener el poder y el dominio, ¿no? Porque el poder es dominio, es autoridad, es la facultad de poder conservar la tranquilidad y la paz en el momento que estás escuchando. O sea, el poder, hay muchas acciones que se hacen por teniendo ese poder. El amor para poder tolerar, ver, darnos cuenta de la circunstancia que tiene la persona, ¿sí? Dejarlo hablar porque finalmente eso también nos va a ayudar muchísimo a conocer el corazón de la gente, las cosas como las ve, el poder nos da la oportunidad de si lo dijimos adecuadamente o no lo dijimos, o transmitimos algo que no queríamos y sin embargo las personas les dimos a entender otra cosa. Ese es el amor, ¿sí? Por eso menciono el amor, porque es la consideración para la otra persona, el podernos dar unos a otros y ser pacientes para escucharles. Dice, si no, yo les he dado poder, amor y dominio propio. O sea, sí podemos ejercer el dominio propio porque ha sido dado, así como el poder, ha sido dado también el amor y el dominio propio. Entonces, a veces las personas dicen, ay, no, es que no puedo hacerlo. No, sí puedes si tienes antes las dos cosas, ¿sí? El saber que no eres tú quien lo puede hacer, sino que dependes de Dios porque has sido dado por Dios, ¿sí? Y dice, porque yo no les he dado, ¿sí? No les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. O sea, proviene de Dios. Primero para poderlo desarrollar, tengo que reconocer que es algo que Dios ya me dio, ¿sí? Dice, por tanto, o sea, entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Ese por tanto es la actitud correcta que se debe de tener, ¿sí? Como ya tienes lo otro que Dios te dio, entonces, como consecuencia de eso, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, decía Pablo, preso suyo, sino participa de las acciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea, este es uno de los versículos más largos que yo he escuchado de las cartas de Pablo,
pero él explica claramente que ahora podemos manifestarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a hacer lo que tenía que hacer para posicionarnos, dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida que hay en nosotros. Él es el que saca la vida de nosotros y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos decir no puedo cuando hay tamaña grandeza dentro de nosotros, ¿sí? Que ha quitado la inmortalidad de nuestras vidas a través del Evangelio. Entonces, el que nosotros sí o sí, yo digo, así como podemos ejercer la misericordia para alguien, tenemos que ejercer el dominio propio. Porque dice que si no seríamos como una ciudad sin muros. Y sabemos en lo que significa eso. Una ciudad sin muros no tenía resguardo ni seguridad, ¿sí? Y hoy en día la falta de dominio propio es el desenfreno, que eso es lo que quiere decir lo contrario, el versus del dominio propio, destruye los hogares. Una persona sin dominio propio no tiene defensa espiritual, ¿sí? No tiene defensa espiritual de tentaciones, de pecados, no gobierna sus deseos, está sujeto al desenfreno, no tiene límites, por lo que está expuesto a todo tipo de excesos, a todo tipo de excesos. Y eso también es importante que entendamos por qué es la relevancia que nosotros debemos de tener con el dominio propio. Va a ser una defensa, va a ser una seguridad, va a ser un resguardo en nuestras vidas. Sí, por eso yo les digo, sí o sí tenemos que desarrollarlo, tenemos que desarrollar esta virtud que nos va a llevar, sí, a cosas hermosas, enseñándonos, dice Timoteo 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿sí? Entonces, el dominio propio nos lleva a vivir una vida sobria, justa y piadosa. Y a veces andamos buscándolo como cosas extras cuando eso viene por el dominio propio, ¿sí? O sea, una persona que sabe comportarse, que nada lo saca de las casillas. Y yo les voy a decir algo que a mí en lo personal me ha pasado muchas veces, ¿sí? En que yo aprendí a refrenar mi lengua. Yo aprendí, les digo que llevé un curso, cuando a mí en una ocasión dándonos a un equipo, me percaté que yo hablaba, pero no comunicaba, no sabía comunicar las cosas. Entonces eso me causó mucha frustración. Imagínate, con 5 hijos, no, pues te frustra, ¿no? Porque dices, ay, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Y yo le pedí a esta amiga que me capacitara, que me habilitara. Entonces ella me dijo, tienes que aprender a decir las palabras justas. Cuando no tengas las palabras justas, porque nuestro bendito español es tan amplio que puedes decir una cosa por otra, que puedes con una agredir, pero con otra palabra bien pensada,
puedes decirlo tranquilamente, que aprendí a detenerme, ¿sí? Cuando cuando es una situación muy fuerte, entonces yo he aprendido a callarme y decir, a ver, permíteme, déjame buscar la palabra correcta, ¿sí? Pero es como un respiro para mí, para no desenfrenarme, ¿sí? Porque antes hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y no, 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 no. O sea, a ver, permíteme pensar qué palabra adecuada te puedo decir para esto. Y la gente, la reacción que siempre ha tenido ha sido muy buena. ¿Sí? Me dijo, gesticula más de forma amable que seria o dura, porque yo era bien así, dura y muy perfeccionista, soberbia, o sea, orgullosa, era demasiado orgullosa. Entonces, imagínate todo el combo que tenía de cosas me dijo, pero cuando tú aprendas, Pati, así como dice la palabra, entonces tú vas a ser una persona con dominio propio y dominio de la situación. Y entonces yo entendí lo que decía aquí Tito, ¿sí? Una persona justa, ¿sí? Sobria y piadosa. Y causa otro efecto en las personas. Y yo dije, yo no quiero ser una persona cobarde, porque si no tienes dominio propio, pues eres cobarde, porque si no, dice, yo les he dado, no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pues es una dádiva de Dios, es una dádiva de Dios. Entonces, no, como que no tenemos para dónde hacernos, ¿no? Y es una autodisciplina que sí o sí la tenemos que ejercer. Porque hemos entendido que lo contrario del dominio propio es el total desenfreno. Y ahí está Romanos 7. Yo les digo, lean Romanos 7 y ahí nos podemos encontrar muy bien ubicadas con la naturaleza de pecado, ¿no? O sea, Romanos 7 habla muchísimo acerca de esa naturaleza de pecado. Entonces, no es leer un versículo, no, yo creo que tenemos que leer varios para poder darnos. Pero el dominio propio es una autodisciplina y que nos ayuda también a la templanza y a ser dueños de nosotros mismos, ¿sí? A que nadie nos saque de nuestras casillas. A mí ha habido gente que cuando yo tomé ese entrenamiento, yo me acuerdo que después de ahí salía y yo me iba caminando a mi casa a propósito, ¿sí? Para ir orando y de veras llorando muchas veces y rogándole al Señor, Señor, si tú no me ayudas, no voy a poder cambiar, no voy a poder hacerlo. ¿Y cómo voy a sacar adelante a mis hijos si no aprendo a dominar mi boca y a dominar mi lengua y a decir las palabras correctas y exactas y que no lastimen su corazón? ¿Sí? Porque no los voy a edificar, sino los voy a destruir. Y de veras fue algo que cuando yo, la primera vez que a mí me hablaron me acuerdo toda una clase que nos dieron acerca del dominio propio, un varón de Dios, no, yo ahí terminé de entender y de revelárseme esto, y ya no hay pretextos, porque el dominio propio, ¿sí? Que los miembros de la familia controlan su temperamento y resuelven cualquier enojo que pudieran sentir, si tienen dominio propio.
porque yo con mi, la cultura que traía, porque yo recibí al Señor a los 20 y tantos años, entonces imagínense, ya toda una forma de vida de alguna manera, con un temperamento colérico sanguíneo, santo Cristo, nada más con el colérico tenía, ¿no? Era todo a una pólvora, ¿sí? Latente, caminante, que cualquier cosita la podía encender. Entonces, fue tratar y pedir al Espíritu Santo que tomara control de muchas áreas. A mí me asombró la primera vez que llegó una persona. Después de eso, el Señor siempre prueba, ¿no? A ver si de veras lo tienes. A ver si ya pasaste la prueba. Y llegó una persona a literalmente a insultarme, a decirme cosas que nada tenían que ver, porque seguramente, porque era así la acusación, seguramente usted pensó esto y esto y esto y esto, o sea, eran suposiciones que esa persona estaba haciendo. Y yo me le quedé viendo, pero algo que me sorprendió fue lo que yo empecé a sentir. Eso fue lo que me sorprendió. Yo empecé a ver la condición que esa persona tenía. Y yo empecé a decirle a Dios, Señor, esta persona está totalmente cegada de enojo. Viene con ira. Lo que él estaba deseando es ser remunerado. Y al nosotros no permitirle que con su dinero hiciera o comprara cosas para la obra, porque con eso él iba a tener un dominio, eso lo hizo nos estallar en una ira terrible. Se decía cristiano, pero pues la verdad es que como que no parecía mucho, ¿no? Más bien parecía primo. Pero ahí yo me di cuenta que en el momento que él estaba, yo empecé a sentir una compasión por él tremenda. Y yo dije, ay, Señor, ¿qué estoy sintiendo, no? Y me acordé de este versículo, que yo ya me los había aprendido de memoria, que ya me la sabía, que ya lo había leído en una versión y en otra. Y yo dije, gracias, Señor, gracias. Y le dije, ¿sabes qué? ¿Te estás dando cuenta que me estás diciendo lo que tú estás dando por hecho algo que tú supones de mí? Le dije, no es así. Más bien sería que tú me preguntes lo que yo pienso o lo que yo creo o por qué es que no lo hemos permitido. Eso sería mejor. Y ya tendrías una base para decir, el doctor dijo esto, doña Patti dijo esto, pero ya serían hechos, no suposiciones. Y en ese momento le dije, a ver, pregunta. Y él como que fue una sacudida así, porque yo creo que esperaba otra reacción mía, y me dijo, bueno, es cierto, yo estoy suponiendo algo, pero es porque la otra persona me está ofreciendo esto, y yo le dije, usted está en su derecho de hacer lo que quiera. El dinero es suyo, lo puede hacer lo que usted quiera, pero aquí no podemos permitirle que por el hecho de que usted compre algo, tenga autoridad sobre eso, porque no es para nosotros. Si nosotros nos vamos de aquí, esto se queda aquí. No es para nosotros, no es para nuestro beneficio. Entonces, fíjate bien qué es lo que quieres hacer y la intención de tu corazón, ¿cuál es? Yo pregunto, ¿por qué lo das? ¿Por qué quieres que nosotros tomemos ese dinero?
bueno, es que yo quiero que si yo también luego voy a estar en la alabanza tocando, pues que sea con un buen instrumento. Dije, bueno, cuando sea ese tiempo, usted cómprese un buen instrumento cuando usted tenga que estar en la alabanza y entonces usted lo toca. Y es suyo. No queremos que nos lo des, sino es tuyo. Fue tan tremendo, Laurita, porque fue tal su molestia, obvio que él se fue. Y después nosotros supimos cómo lo obtenía. Y era de una forma totalmente, no nos imaginábamos la forma como tenía tanto dinero. Y era de una forma deshonesta. Era un asaltante. Nada más imagínate. Yo digo, ¿cómo hay tantas cosas que se filtran a veces y no hay forma de decirle, ¿no? No hay forma de decirle porque tú estás percibiendo algo en tu espíritu, pero a la vez no tienes nada para decirle. Simple y sencillamente lo mantienes. Luis lo mantenía ahí lejos y le decía, sí, cuando sea el tiempo, pero antes tienes que llevar la bíblica básica y luego vamos a ver, con el tiempo. O sea, cada uno de ellos le ha llevado tiempo para que esté en la alabanza. No, es que si hace falta instrumentos, yo los compro y yo hago y yo esto. No, le dijo, no es así. Cuando nosotros supimos, dijimos, Santo Cristo, de veras qué importante es hacer las cosas como Dios dice. O sea, cuando Él te está alertando, obedecerlo, una. Y otra, decir las cosas como deben de ser. Porque no hubo forma de que se enojara, de que nosotros tuviéramos la culpa de algo y se hubiera justificado por eso. No hubo forma. Ya después, bueno, que no le había gustado y que estaba muy lejos la conga, y sí estaba lejos, ¿no? Y todo, y se fue. Y al poco tiempo, lo agarraron, ¿sí? Y bueno, estuvo preso muchos años. Yo no sé si ya salió, porque eran muchos años los que tenía. Porque además era hiper inteligente para hacerlo. No había forma de que la policía lo agarrara. No había forma de cómo se disfrazaba de todo lo que... ¡Ay, no! Algo terrible. Pero yo digo, qué hermoso tener al Espíritu Santo y obedecerle cuando Él te dice, no lo hagas, no lo tomes. Y obedecer sin motivo, sí, no había razón. Pero el Señor conocía las cosas como estaban, ¿no? Y era una persona conocida, era una persona era un hermano de un concuño mío. Entonces, imagínate, o sea, no era una persona desconocida. Entonces, ¡ay, Señor! Pero Luis dijo, no y no. Sí, y no tengo motivos, amor. No me preguntes porque no tengo motivos ni razones. Simple y sencillamente el Señor me dice que no. Entonces, qué importante, ¿no? Y qué importante dentro de la familia el dominio propio, porque muchas veces, como se hereda también el temperamento, pues yo tenía varios coléricos en mi casa, entonces era bastante difícil, ¿no? Controlar los ímpetus de todos. Y es por eso el dominio propio yo lo tenía así, pero recalcadito. No. A ver, ¿qué dice el Señor? Dice, el dominio propio es tener cuidado de decir únicamente palabras que edifiquen y no que destruyan a los demás, aun cuando estemos irritados. ¿Sí? Padres que inculquen
a sus hijos buenos hábitos de alimentación, de ejercicio, de vigor, al levantarse, al hablar, al cómo hablarse, al trato que se le debe de tener. Ahora, ¿esto qué nos va a traer a nosotros? Libertad, ¿sí? La práctica diaria de hábitos, disciplinas buenas, libera a la persona de las malas costumbres. Y es cierto. Yo me di cuenta cuando en una ocasión me machuqué un dedo y ya no me salió una grosería. Entonces yo ahí me di cuenta, ay, gracias Señor, gracias, porque ya no me salió lo que antes tenía dentro, sino que ya me lo sacaste. Pero, ¿por qué? Porque es un reflejo, porque es una reacción rápida, ¿no? Y sale lo que hay adentro. Yo les digo que en México decimos, sacó el cobre, porque había unas monedas de 20 centavos que eran de cobre. Entonces, cuando tú las lijabas, cuando tú como las pulías con algo, de repente salía el cobre, o sea, se ponían bonitas, brillosas, ¿no? Y decíamos, ¡oh! Es que le salió el cobre. O sea, una frotadita, una lijadita, una fricción, hace que salga lo que traía adentro. Porque así son ay, es que se me salió. Yo les digo, no se te salió, todavía está dentro. Todavía está dentro. Entonces, cuando te pasa algo inesperado, lo dices, lo hablas. De repente vas manejando y se te atraviesa alguien y le dices una grosería, pero es porque todavía la traes adentro. ¿Sí? Porque lo primero que después ya le sale a uno es, Señor, Cristo, Jesús, o sea, es lo que nos sale, ¿sí? Pero no nos sale lo que antes teníamos. Entonces, y otra cosa es de recompensa que trae el dominio propio, es la fortaleza, ¿sí? Imagina una fortaleza con muros destruidos. El ejército sitiaba, el ejercicio, perdón, estos lentes no me ayudan. El ejercicio sitiaba cerca de la fuerza y valor para pelear contra el enemigo. ¿Sí? De igual manera, el que permite que su ira estalle sin control se debilita. Quienes aprenden a controlar su genio o su carácter, ¿cuál carácter? Su temperamento, desarrollan fortaleza y valor. Y aquí yo creo que hay unos yo decido muy, muy importantes. Dice, yo decido no actuar impulsivamente, o sea, sin pensar. Yo decido no confundir deseos con derechos. Y eso es algo muy, muy importante, ¿sí? Cuando yo considero que es un derecho y no un deseo, yo quiero que la congregación se comporte, la gente quiere que la congregación se comporte como son sus deseos, ¿no? O porque ellos consideran que ellos tienen esos derechos. Entonces, no confundir eso, porque todos servimos al Señor y servimos al cuerpo para edificación. No son mis deseos ni son mis derechos, ¿sí? No es como a mí me parece. Entonces yo decido establecer mis propios límites. O sea, yo tengo que decidir las cosas que tengo, que no puedo pasar, les digo yo, si tú en el momento de una discusión aguantas la discusión y el que te digan algo, pero ya no aguantas cuando te refutan eso, o te mienten, o te insultan, ¿sabes qué? No pases del paso 2. Quédate ahí. ¿Sí? Mira, yo lo hice por esto, por esto, por esto, por esto.
Pero bueno, si tú consideras que está inadecuado, ok. Pero no pases al siguiente paso porque ya no vas a poder controlarte. Entonces tú tienes que ponerte límites. Entonces pasas el 1, pasas el 2, él te dijo, vino, te dijo, tú le diste la explicación y ahí quédate. Ahí quédate. No esperes, no, pero es que esto, pero es que está bien, ok, de acuerdo. Y asume. Y de esa manera haces que el otro, por más que quiera, ya no se enoje. Bueno, si tú lo consideras así, está bien, aunque yo no estoy de acuerdo. O sea, no tengo por qué moverme, no tengo por qué darle por su lado, porque a mí no me parece. Pero no entro en la discusión, no entro en el pleito, no entro en el grito, no entro en la legata. Hasta el paso 2, ahí pongo mi límite y ahí me quedo, ¿sí? Dice, yo decido ver mi enojo como una señal de que algo anda mal en mí. Y cuando yo ya me enojo fácilmente, algo está pasando en mí. Y más las mujeres, ¿sí? Las mujeres cuando entramos en esas etapas de menopausia, muchas mujeres se enojan de una manera muy fácil. Y que ya le faltan hormonas o ya le bajan o ya le suben, y ahí tenemos que saber ver mi enojo como una señal de que algo me está pasando. Porque a veces no nos damos cuenta que tenemos tiempos de enojo muy seguido, ¿no? Yo decido apartarme de las cosas que no son buenas, ¿sí? De lo que no es bueno para mí, entonces yo tengo que tomar la decisión de alejar. Por esa razón es que yo sí considero que la virtud del dominio propio tenemos que pues sí, trabajar mucho, mucho en ella, mucho en ella. Y la siguiente, que es una virtud que a veces es parte ya nuestra, es el entusiasmo. Y a mí me encanta esta virtud. El entusiasmo es una palabra hermosa que proviene del griego de dos raíces, ¿sí? En y teos, que esto es igual a Dios cuando alguien está lleno de él, ¿sí? O sea, cuando una persona está llena de Dios y está llena de entusiasmo, es como cuando recibimos a Cristo. No había forma de pararnos, no había forma de negarlo, no había forma de no estar alegres y contentos por lo que habíamos recibido, por lo que teníamos en nosotros, ¿sí? Y es muy, muy bueno el que el entusiasmo es una fuerza interior muy, muy importante para la vida de un cristiano, porque eso nos hace salir de los estadios tristes y depresivos. Eso es lo que nos saca, ¿sí? Y también el que siempre tengamos entusiasmo para servir, para hacer las cosas que se nos piden o que tenemos que hacer. Dice Efesios 6, 7 y 8, sirviendo de toda buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre, ¿sí? Y ustedes, amaos, y haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos
y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, el que sepamos que servimos y servimos para el Señor. Ahora para nosotros ha sido iba a ser un desafío el que no estuviera el apóstol un mes, ¿sí? Yo les decía en la clase de vida, ahora el sábado pasado, le dije, a ver, díganme algo, ¿dejó de funcionar algo en Manantial porque no estuvo el apóstol? O sea, ¿dejó de haber alguna reunión? ¿Dejó de haber alguna circunstancia? ¿Dejamos de tener iniciativa? No, no. Cada uno estamos en el lugar que tenemos que estar haciendo lo que nos corresponde hacer. Y el que no lo ha hecho, pues entonces lo hace falsamente, sirve falsamente, porque no está sirviendo al Señor. Está sirviendo, ¿sí? Yo les decía, a don Juan Ballesteri. Ni siquiera al apóstol, porque ni siquiera a él, a la envergadura que él pueda Dios ya haberle dado. No, ni siquiera eso, sino al Señor Juan Ballesteri. Y qué triste, qué triste. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, nada ni nadie, al contrario, con una iniciativa, con unas ganas, todo mundo sirviendo y haciendo, facilitando todos a todos. A mí eso me ha dado mucho gusto, ¿sí? Porque lo que antes era como un poquito más burocrático, ahora no. Ahora lo está resolviendo quien lo tiene que resolver. Y rápido las respuestas las tenemos. Espérame y déjame nada más verlo y te lo digo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue algo que el apóstol dijo, yo espero que cada uno sirva con diligencia, ¿no? Con diligencia, porque necesitamos estar nosotros en paz en donde estemos, haciendo lo que Dios también nos mandó a hacer. Y entonces, de alguna manera, todos colaborando con diligencia para que Él esté en paz. Y no esté, ay, ¿qué pasa esto? Ay, ¿qué pasa lo otro? ¿No? No, sino dándoles buenas noticias de todo lo que se hace. Y eso es hermoso, eso es hermoso. Fue una buena prueba para mucha gente, ¿eh? Pero también yo les decía, ya nos vemos con mayor madurez, ya podemos decirle, pues, ¿sabe qué, apóstol? Sí, estamos agarrando la onda, ¿no? Sí, estamos cada uno haciendo lo que tiene que hacer y ha sido muy rápido. Todos, al menos yo ahora que empiezo con lo de Asiel, la gente muy diligente sirviendo y bueno, los de la administración y los de las instalaciones y todos haciéndolo de una manera muy diligente, con una cooperación hermosa. Para nosotros ha sido muy, muy bueno el poder estar haciendo esto. Y aquí lo dicen en Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación. Pero no la ha habido. Hemos estado gozosos, fervientes en el espíritu, sirviendo. Y eso está rete bueno. También Primera de Pedro 5:2, también es otra cita en donde habla acerca de cómo las cosas se tienen que hacer, ¿sí? Romanos 13, Romanos capítulo 12. 13, a ver, es que como estoy con el celular, entonces de repente, ay, se me van. Romanos 13, ay, déjenme, le pongo porque no me...
13:11 también dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿sí? O sea, el que ahora estamos más conscientes, ¿sí? Y el entusiasmo es indispensable para vivir una vida cristiana, para servirle al Señor en todo lo que hacemos. Y lo vemos, lo triste que fue, ¿sí? Porque lo contrario del entusiasmo es la apatía. Y la apatía es mostrando desinterés, no tiene ánimo para hacer nada. Y lo vemos cuando el Señor Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo para orar con él, ¿sí? Y le dice, bueno, apóyenme estar orando. Y se durmieron ellos y la verdad es que eso fue lo que ellos hicieron, tener apatía, no estaban teniendo la dimensión de lo que estaba sucediendo en el espíritu. Y es que el entusiasmo es mostrar gozo en cada tarea haciendo el mejor de mis esfuerzos, ¿sí? O sea, nosotros vemos cómo cuando hay ese ímpetu y ese entusiasmo, se hacen cosas impresionantes, ¿no? Yo me imagino cuando Elías degolló a los 400 sacerdotes. Yo digo, cuánta fuerza, cuánto vigor, cuánta, o sea, de lo que Dios había hecho, a él lo inundó, obviamente, ¿sí? Entusiasmo para poder hacer y denuedo y ánimo, o sea, para poder matar a esos 400 sacerdotes de Jezabel, ¿no? Y después vemos cómo después de eso vino el desánimo o la apatía, ¿sí? Y le costó mucho en su ánimo y en todo. También vemos cuando David perdía el entusiasmo, cómo clamaba al Señor, ¿sí? Y le decía que le diera inteligencia, que le diera, que no se apartara de él por la inseguridad, porque él sabía cuando hizo con Betsabé lo que hizo, o sea, él sabía y lo que eso le estaba ocasionando, y lo que más le podía era que Dios lo alejara de su presencia. Sí. Y él, ahí vemos en ese salmo cómo él derrama el corazón y lo que más le decía, ves, es haber conocido el bien, es al haber conocido de una forma tan profética tantas cosas, de que Dios se las mostraba, Dios le decía, y saber que en ese momento podía perder todo. Ay, no, yo digo, ay, Señor, qué bueno es estar en este tiempo, ¿no? De la gracia, que sabemos que Él no nos va a abandonar en nada, y que podemos y que tenemos al Espíritu Santo. Por eso, qué importante y qué relevante debe de ser en nuestras vidas el hecho de escuchar la voz del Espíritu Santo, porque es la voz de Dios también hablándonos ya dentro de nosotros. Entonces eso es invaluable.
¿sí? Y el entusiasmo en el hogar es mostrar gusto por las lecciones aprendidas mediante las luchas de la vida también, o sea, el no decaer el ánimo, ¿no? Terminar las tareas oportunas, que los hijos las terminen apoyándolos y teniendo con ellos una actitud buena para que ellos se animen, se levanten, motivándolos al terminar una tarea, al hacer algo como parte del logro del día, porque eso es deleitarse en las cosas limpias y ordenadas, ¿no? Que se acostumbren a tenerlo, ¿sí? Enfrentar el trabajo con una visión de encontrar maneras y beneficios de formas distintas a los demás, o sea, el que sea parte de nosotros. El entusiasmo es algo que nos mueve mucho, es algo que nos motiva a hacer cosas buenas, ¿sí? O sea, a no ser monótonos, nos quita de la monotonía, nos retira del tedio, nos mueve a la creatividad, nos lleva a tener buen ánimo y que la gente se sienta cerca de nosotros. Yo les digo bueno, yo lo hago mucho ahorita con la gente de Asiel, con un cumpleaños, no importando, a veces andamos ahí casi con una galletita con poquito chocolate, poniéndole la vela y cantándole, ¿no? Las felicitaciones y decirle palabras de ánimo y decirle las cosas bellas que tiene, o sea, porque eso anima a cualquiera y mantienen un nivel alto a las personas. Yo durante los 10 años que estuvimos con niños, yo pintaba en porcelana y yo hacía durante todo el año me compraba la tacita, compraba el platito, compraba una cosita y se los pintaba persona tras persona. Si me daban las listas de los grupos y yo a cada uno le hacía algo, un detalle diferente, o sea, a veces a 10 les daba tazas, pero a otro les daba platos, pero a otro les daba un joyero, a otro les daba, o sea, diferentes piececitas que vieran que eran para ellos, personales, con sus nombres, o sea, todos con sus nombres y con una característica que tenían, que se les distinguía, ¿sí? Algo que se les distinguía. No pasaba una Navidad sin que les diéramos nada, porque el área de niños trabajaba todo el año, nunca descansaba y nunca, a veces unos podían asistir a un congreso, que los maestros, que los sugieres, pero nosotros no descansábamos, nunca, porque siempre había niños que cuidar. Entonces, nos turnábamos, teníamos horarios diferentes, a veces voluntarios, a veces, o sea, hacíamos diferentes formas de que nos apoyaran con los niños, y eso te lleva al entusiasmo, a saber, ¿no? Que eres importante, que alguien te ama, que alguien te quiere, y yo creo honestamente. Mi congregación eran 2,500, no, 2,800 personas que servían, Laurita, imagínate, era una congregación de servidores. Y no éramos tantos líderes, pero ese día comíamos todos juntos. Había un día en que comíamos todos juntos y todos los líderes les servíamos. Éramos los meseros, ¿sí? Y nos encargaban, nos organizaban, y a ti te toca de tal a tal, y a Luis le toca de tal a tal, y nos organizábamos para servirles, ¿sí? Hacíamos una comida ya que estuviera calientita,
y que a la hora que llegara a la mesa todavía estuviera caliente, manteníamos aquello en baños María y todos haz de cuenta como las bolsitas con aluminio, de un aluminio especial, y luego para que estuvieran calientes las tortillas y la carne y la salsa, y que tuvieran la gaseosa y que tuvieran todo, todo, todo. Preparábamos las mesas y nos íbamos pues horas antes, porque era mucha gente. Y además, después servir el cafecito y servir las cosas dulces para que alcanzara también para todos, ¿no? Entonces era hermoso, 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 porque y después de eso, la congregación les daba premios. Ya todos llegando les daban un boletito, a todos, y luego se metía a una cosa y luego sacaban, ¿no? Había algún niñito que siempre por ahí había, y él era el más chico que servía, porque nosotros teníamos niños servidores. Entonces, el más chiquito sacaba el número, y claro, a veces nos decían, ay, es que los niños el área de niños se lleva casi todos los regalos. Le digo, pues, ¿cómo no? Si tenemos, nada más nosotros teníamos 580 servidores, ¿cómo no nos vamos a llevar? Pues claro, porque somos muchos, pero siempre estamos sirviendo. O sea, yo lo peleaba y les decía, claro, porque oigan, les digo, algunos sirven nada más de lunes a viernes, que es la administración, pero nosotros no, nosotros es domingo, de domingo a domingo, todas las veces, casi todos los días. O sea, era un trabajo muy arduo, pero nos daban, les daban televisores, les daban, o sea, pantallas, les daban viajes, les daban libros. ¿Qué no nos daban? Electrodomésticos, porque era una asociación civil. Y había una ventaja, que en la asociación civil, al menos allá, tú podías hacer esos regalos deducibles de impuestos. Entonces, eso nos daba la facilidad también, ¿no? O sea, si no, el gobierno no lo autoriza, pues no hay forma. Pero algo que me gusta mucho es la ballena jorobada. Yo me puse a investigar de la ballena jorobada y dice, con más de 15 metros de largo y el peso de 50 toneladas, la ballena jorobada no puede menos que hacer las cosas en grande. Claro, pues está grande, ¿verdad? Todo es en grande. Esta cantora de océanos emite, ¿sí?, todas tonadas que frecuentemente se propagan por 20 minutos, ¿sí? O sea, a la hora que canta lo hace por 20 minutos y resuenan a través del agua a cientos de kilómetros de distancia. Entonces yo me puse a investigar, ¿sí? Yo me puse a investigar qué distancia había. Y era la distancia en el que canta esta ballena, el macho, canta, ¿sí? Y lo hace, hagan de cuenta, en Brasil, ¿sí? Ahí es donde el macho canta, en Brasil. Y se escucha hasta lo último de Argentina y se escucha hasta Panamá. Esa vibración tan fuerte que hace durante 20 minutos, porque llama a las hembras para aparearse. Entonces él lo que hace es cantar, y entonces hace que el agua vibre y se oiga el sonido. Le digo, hasta lo último de Argentina ya está Panamá. Hasta allá las fronteras con Panamá, hasta allá se escucha. Punta Cana, por allá, se escucha, y entonces vienen las ballenas a aparearse con esta ballena jorobada. Y así es como lo hacen.
¿sí? Claro, un entusiasmo, pues imagínense, ¿no? O sea, todo el oxígeno que tiene que tomar y se levanta y luego cae, a la hora que cae, canta y suelta el sonido. Entonces, lo hace de una manera con muchísimo entusiasmo, y más entusiasmo cuando ya se le aparecen las damiselas, ¿no? Y entonces ya hace sus apareamientos. Pero nosotros vemos muchas cosas que se hacen y se logran con entusiasmo. El entusiasmo va a romper la monotonía. El entusiasmo va a romper el que se hace todo igual siempre, ¿sí? Pero el nunca perderlo, siempre va a tener el servicio, esa frescura. Eso es lo que trae el servicio, la frescura del entusiasmo, ¿sí? Y nos va a hacer cosas que nunca hemos hecho. Bueno, la última, que es el esmero, y el versus del esmero es la negligencia, ¿sí? El esmero es saber qué factores mermarán la eficacia de mi trabajo o de mis palabras si lo descuido. Y yo creo que eso es parte como que se combina, ¿no? O sea, el esmero se combina para que logremos el entusiasmo. Poner cuidado extremo en lo que se haga. El esmero es algo que se desarrolla, ¿sí? Se va desarrollando el esmero en nuestra vida. Todas y cada una de las virtudes siempre es un ejercicio de hacerlo. Ok, sí lo voy a hacer, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y voy a tratar de esmerarme en lo que sea necesario, ¿sí? En Proverbios 22-29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. La gente esmerada siempre va a estar en lugares de reyes, en lugares de autoridades. Siempre se va a destacar, ¿sí? A destacar porque es parte de lo que se puede apreciar, ¿sí? Entonces, son ingredientes necesarios para poder lograr ser una persona con excelentes resultados en donde quiera, El esmero no deja no dejar apartarlos. Aquí dice, ni las herramientas ni los electrodomésticos rotos. Y eso es muy cierto, ¿sí? Siempre está pendiente de todo lo que se necesita. Yo siempre he tenido un lugar, la mesita, siempre he tenido casi para salir a la calle, ¿sí? Siempre una mesita chiquita, y la tenía con puertitas en México, ¿sí? Y la mandé a hacer para eso. Entonces ahí ponía todas las cosas que se tenían que reparar cuando eran chicas, o que me tenía que llevar. Entonces yo el sábado iba, veía qué había ahí y encima ponía todo lo que me tenía que llevar a la congregación. Que le tenía que entregar el molde a fulanita, que tenía que entregarle la bolsita, o sea, todas las cosas que tenía que salir. Porque si no se te olvida. Entonces, si lo pones siempre cerca de la salida, yo aquí tengo una mesita que arriba tengo
las fotos de mis nietos, pero abajo siempre tengo lo que tengo que entregar, ¿sí? Viene fulanita, le voy a poner ahí lo que le voy me dio un moldecito, ahí se lo pongo. Entonces ya a la hora que se va, lo veo siempre veo la mesa y eso hace que no tengan las cosas ahí arrumbadas o guardadas y que nunca se lleve a cabo, ¿no? A mí ha funcionado, a mí me ha funcionado. Padres que exigen que sus hijos limpien bajo los muebles y detrás de estantes, ¿sí? Ese es el lugarcito. Las personas que vienen y me limpian me dicen, ay, pero está limpio, doña Pati. No, no está limpio, ¿sí? Tienes que mover los muebles y verás que no está limpio. Que mantengo, sí, pero que a ti te toca mover el mueble, a ti te toca sacarlo de la alacena, a ti te toca limpiar lo que yo no limpio, ¿no? Porque si no, pues ¿para qué? Si yo siempre lo hago, ¿no? Entonces, eso siempre debe de haber un día en la casa de limpieza general. Siempre, a ver, sáquenlo, la ropa que ya no tienen, ya no usen, los zapatos que ya no usan, o sea, siempre debe de haber un día, a lo mejor un día al mes, ese día que hagas algo, se hace algo especial también para que se animen, ¿verdad? Porque si no, también no se animan. Hay helado, hay una pizza. En México no comemos muchas pizzas. En México no es una comida común, ¿sí? Te comes una pizza por ahí cada tanto. Entonces, cuando se come, los niños les encanta comerse una pizza, entonces se los das como premios, ¿sí? Hijos e hijas que llaman a casa cuando se hace tarde y están fuera. Hijos que terminan sus tareas con letras legibles. Ay, no, ahora es de veras que a mí me asusta, tanto los números como las letras. Yo digo, no es posible que consideren que eso se va a mejorar. No, es que va a madurar y va a mejorar. No es cierto, no es cierto. Yo veo que siguen haciendo el 9 mal. O sea, hoy por hoy yo veo a mucha gente aquí en Argentina hacer el 9 mal, ¿sí? Porque no lo hacen de arriba para abajo y lo bajan, no, sino hacen la bolita y luego le ponen el palito. Y si el palito quedó ahí medio chueco, no sabes si es 10 o es 0,1, porque no lo ponen bien. Le digo, no se quitan, hay cosas que no se quitan. Un cuaderno de cuadrícula chica para que aprenda a hacer el número es importante, muy importante, o cuadro grande, pero es muy importante. No sé si aquí hay cuadernos de doble raya, que es un espacio grande y luego un chiquito. O no sé cómo se les diga. Sí lo hay, creo que sí. Nada más que no se usa mucho, pero creo que para caligrafía, al menos creo que se ha usado, sí. No sé si hoy actualmente, porque ya está muy descuidado esto de la caligrafía. Ay, sí, yo le ando ahorita, ya le dije, el otro día le dije a mi nieto, a ver, tú me vas a decir qué quieres, así, de que un premio, pero me vas a hacer los números bien, ¿sí? Bien, del 1 al 10, pero bien. Nada más del 1 al 10, abuelita, sí, del 1 al 10, pero bien, porque del 1 al 10, si sabes hacer los números bien, los vas a hacer todos bien. Y así como que dijo, bueno, no es mucho. Le dije, no es mucho, nada más que hay que hacerlos bien. Y tú me haces una plana de eso y yo te compro lo que tú quieras. ¿Sí? Dentro de este presupuesto, ¿sí? Porque de repente va a pedir una bicicleta y pues no, ¿verdad? Pero dentro de este presupuesto, ¿sí? Y te lo voy a comprar. Y también la letra, pero yo quería buscar uno para hacerle ejercicios, porque aprende muy bien las letras mayúsculas y las minúsculas sobre la rayita, ¿no? Y en México se acostumbra mucho todavía hasta hoy, ¿sí? Y muchas mamás hacen caligrafía con los hijos, muchas mamás.
pero aquí nunca he visto. Entonces yo el otro día que lo vi, me lo dejaron y que estaba haciendo números, dije, santo Cristo, ay, pero ¿cómo voy a creer este número qué es? Le decía yo, ¿qué es? No entiendo. Y sí entendía, pero yo le exageraba. Es que no entiendo. No, mijito, no, algo tenemos que hacer para que lo mejores. Ay, abuelita, pues sí, lo voy a hacer. No, tiene que hacerlo usted mejor. Y es el esmero. Miembros de la familia que desarrollan un sistema para tomar recados telefónicos y transmitirlos con precisión. Oh, no, eso, ya ahora el WhatsApp nos ha quitado de todos esos apuros, ¿no? Ya todo el WhatsApp ha sido antes me dice el otro día mi nieto, abuelita, ¿cómo se comunicaban ustedes? ¿Cómo le hacían? No, mijito, pues nosotros teníamos ahí unos teléfonos, ay, ya me enseñó unos, como esto, le digo, sí, como eso, pero el problema era que nada más estaban en las casas. Le digo, no, las personas no los traían, no pienses que los traían y se enchufaban a algún lado. No, nada más estaban en las casas. Y si estaba en algún lado, ¿no le podías decir algo? No, le dije, no, todo se organizaba antes. Todo se organizaba antes y se decían las cosas bien claras antes. Porque ahora, bueno, se nos olvida, te lo digo por WhatsApp, te mando un WhatsApp. Y antes no, le digo, antes lo hacíamos así. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagan, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Vuelve otra vez a sacar la cita, ¿no? Y eso obviamente tiene una recompensa que es la realización. Se experimenta una sensación y realización cuando un trabajo ha sido completamente terminado. La creatividad, ¿sí? Que también ahorita les decía, la creatividad es algo que se va haciendo porque cada vez quieres hacerlo mejor cuando lo haces con esmero. La necesidad de cumplir una tarea con esmero es un tiempo límite y estimula la creatividad y el ingenio. ¿Sí? Entonces, el que nosotros sepamos que el esmero, el que haga yo las cosas bien, siempre voy a querer hacerlas mejor. Siempre, ¿sí? El que menosprecia las cosas pequeñas, perecerá poco a poco. ¿Y cuál es lo contrario del esmero? La negligencia, el descuido, el no apreciar, la apatía, o sea, todas esas cosas que son difíciles. Dice, yo decido planear mi trabajo, ¿sí? Yo decido poner atención a los detalles, a la florecita, a la cosita, a la palabra hermosa, a la palabra de ánimo, ¿sí? Yo decido hacer un listado para no olvidar lo que sea necesario, la despensa, lo que tenemos, las agendas que son tan vitales. Yo todavía no puedo acostumbrarme a una agenda virtual, o sea, electrónica. No puedo, yo necesito el papelito, ¿sí? Todavía no hay duda que soy del papel. Yo decido terminar lo que empiezo. Y yo decido recoger y limpiar antes de dar por terminado, ¿sí? Y eso es algo que a veces, tristemente, yo veo. ¿Sí? Yo veo el que lavan los platos, pero no lavan la bacha, ¿no? No se preocupan de lavar la bacha. El que se lava las manos y no ven que tiran el jabón sucio para todos lados. Ay, son cosas que
Yo antes yo veo un lavabo sucio y automáticamente Laurita me pongo a lavarlo. Así agarro el jabón y empiezo a lavarlo y luego ya me lavo las manos. Yo ya es una fijación, ¿no? Ya es una fijación. Muy de mamá, ¿estás de acuerdo? Porque los hijos siempre te lo dejan ahí. Yo, ay, Dios mío, siempre tenía una esponja en el que, a ver, después, fíjense, Fíjense si dejaron el sucio, porque se agarraban y traían la mano sucia y ahí dejaban la mano y se lavaban las manos, ¿no? O medio se lavaban y luego se terminaban de limpiar en la toalla. Y las pobres toallas se acababan, santo Cristo. Pero es no solamente recoger y limpiar, sino terminar todo en el lugar que debe de estar, todo en como debe de ser. O sea, yo creo que son hábitos y es de esmero, fíjate, de esmero, ¿sí? De esmero que no descuida. Aquí hay un héroe de carácter. ¿Lo tienes por ahí, Laurita? Tengo lo que vos enviaste, de George Washington Carver. Era muy chiquito. Primero, sí, George Washington Carver. ¿Querés que lo lea o no? Sí. ¿Sí? Ah, bien. Dice, cuando aún era niño, George Washington Carver aprendió la importancia de no descuidar el trabajo ni el estudio por disfrutar de su afición por la naturaleza y la pintura. Su esmero en ordenar sus prioridades le produjo réditos posteriormente, cuando llegó a ser botánico y químico. Como catedrático de agricultura en el Instituto Tuskegee, no sé si se dice así, fue abordado por granjeros que le pidieron que les ayudara a restaurar la productividad de sus tierras agotadas. Tras una investigación meticulosa, aconsejó que el mejor cultivo sería el cacahuate, o sea, el maní. Sin embargo, cuando se cosecharon los cacahuates, los agricultores descubrieron que no había mercado para su abundante cosecha. Sintiéndose responsable, el catedrático Carver se propuso crear un mercado y ayudar completamente a los granjeros. Después de solo 2 días, había encontrado 20 usos nuevos para el cacahuate. ¡Qué bárbaro! No satisfecho con esto, siguió investigando durante el resto de su vida, descubriendo más de 300 usos para el cacahuate, incluyendo la crema de cacahuate. Sí, me encantan estos hombres porque ahí tú ves de veras todas, ¿no? Tantas virtudes de carácter, porque no tan solo bueno, me dijeron de la tierra y nada más hice lo de la tierra y ya es productiva en algo la tierra, sirve para otra cosa, sino con las vidas de las personas se comprometió, ¿sí? Y que salieran adelante de todo. Y sí, por él está el aceite, está muchísimas cosas que son muy buenas dentro de la química, dentro de la botánica, son elementales para poderlas hacer. Sí. Y cómo lograr hasta la famosa mantequilla de maní. Mantequilla de maní, o sea, eso en Estados Unidos es algo impresionante las cantidades que comen, ¿sí? Y además que tuviera las características correctas, porque si el maní nada más se muele y se hace, tiene que tener un proceso para que no te engorde, ¿sí? Ese es yo pensaba que todas eran igual, y no, cuando en una ocasión andaba comprando yo una para
para llevármela a México. Me dice una amiga, sí, pero tienes que comprarla ionizada o algo así. Dice, para que no se te eche a perder y además no te engorde, Pati, porque si no, imagínate todas las calorías que comes, ¿no? Y digo, ay, pues yo creo que sí, como muchos, porque a mí me encanta el maní así, comérmelo me encanta en la comida, me encanta ponerlo en panes, me encanta, a mí me encanta el maní y todas las cosas buenas que también tiene muchos minerales, muchos minerales. Entonces, dentro de la botánica y la química se encuentran muchas cosas buenas. Pero me encanta la actitud. Lo que me gusta es la actitud de estas personas que cuando son dedicadas, el esmero es parte de su característica, ¿no? De vida. Ahorita, muchísimas gracias por acompañarme. A vos, Pati, como siempre, gracias. No, Gracias por tu gracias. esmero también, y tu dedicación, tu amor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por Disfrutamos. este tiempo.